vida. Te suplicamos, Señor, una unción de sabiduría, una unción, Señor, un espíritu de revelación de los tiempos a la manera de aquella tribu de Isaacar, Señor, que sabía y conocía los tiempos y sabía qué es lo que debía hacer Israel. En el nombre de Jesús, yo estoy solicitando esa revelación sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza, para poder trasladarle a tu pueblo, tu manada pequeña, Señor, las cosas que habrán de venir. En el nombre de Jesús, y de esa manera ellos puedan esperarte a ti, Señor, con anhelo. En el nombre de Jesús, danos esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, de tal manera que seamos equipados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, yo quisiera empezar platicándoles a ustedes esta noche algo que seguramente ustedes ya manejan, pero yo lo quiero recordar. Y es acerca de la venida del Señor. Ayer empezamos a hablar de la venida del Señor, si ustedes se recuerdan, y dijimos más o menos que la primera venida del Señor se tardó 33 años y medio. Esa fue una de las cosas que puntualizamos. Él vino, supongamos que vino en el año 0, porque el calendario gregoriano marca distintas, tiene unas diferencias meras raras, pero supongamos que vino en el año 0 y se fue en el año 33 y medio. Eso marcó su primera venida. Entonces yo les hacía la pregunta a ustedes anoche, diciéndoles cuánto se va a tardar la segunda venida. Si la primera se tardó 33 y medio, ¿cuánto se va a tardar la segunda? Y el pensamiento que tienen muchos es que va a ser así, por el versículo que dice, en un abrir y cerrar de ojos. Incluso cantábamos ese himno antes, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, mi Cristo volverá. ¿Se recuerda? ¿Nunca lo cantó? ¿Quiénes lo cantaron, hermanos? Solo Willy. En un abrir y cerrar de ojos, mi Cristo volverá. Volverá, volverá, yo sé que volverá. Entonces, claro, esa es la creencia de toda la cristiandad, que cuando regrese va a regresar en un abrir y cerrar de ojos. Pero no es necesariamente así, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, es la transformación. Pero el proceso del retorno del Señor es otra cosa totalmente distinta. Bueno, más o menos eso lo tendríamos que conversar todavía, porque hay mucha madera que habría que trabajar. Pero yo quisiera hacerles ver a ustedes que cuando el Señor venga por su iglesia, se van a marcar inmediatamente después de que el Señor venga, se van a marcar 3 etapas, que a mí el Señor me las enseñó de esta forma. El primer ay, el segundo ay de lamento, ¿verdad? Porque si fuera ay de haber, tendría H, ¿verdad? Y el tercer ay. Estos 3 tiempos son bien importantes, aparecen en la Biblia y empiezan en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 empieza el relato de lo que va a suceder en los 3 ayes. Este primer ay va a durar 150 días, que son 5 meses. Este segundo ay va a durar 3 años y medio. Y este tercer ay va a durar 3 años y medio. En este primer ay, y es impresionante, en este primer ay, lo que va a suceder es que se va a deshielar el polo norte. Pero cuando nosotros, incluso usted, si tiene acceso a internet, se puede dar cuenta que en Google Earth se puede posicionar sobre el norte de nuestro planeta y no hay hielo. Allá no hay hielo. Lo que está alrededor, digamos la Antártida y cosas así, es lo que tiene más o menos
hielo, pero en el puro centro, desde el norte ya no hay hielo. Entonces, Apocalipsis 9 dice que cae una estrella y que esa estrella es un ángel y que a esa estrella se le da la llave del pozo, del abismo. Entonces, debajo del agua sí hay hielo. Y el movimiento de deshielo que tiene que venir es que esa potestad va a bajar, le va a quitar llave y entonces se va a deshielar. Eso va a hacer que suban los niveles del océano como está escrito en la Biblia, y que se inunden las costas y los lugares como islas, porque dice la Biblia que va a desaparecer toda isla. Eso tiene que desaparecer cuando suba de nivel el mar. Digamos, el canal de Panamá va a venir a ser inservible totalmente, me imagino yo, con esa cuestión. Y de ahí van a salir unos seres que son bien horrorosos, que son langostas, ¿verdad? Y la Biblia, no me quiero detener mucho en eso porque quiero llevarlo a otra cuestión, pero ahí ese es un tema impresionante. Esas langostas que tienen pelo de mujer, cara humana, dientes de león, tienen cola de serpiente, son mutaciones genéticas que en las creaciones anteriores a la humana las estuvieron realizando los que habitaron este planeta antes de nosotros los humanos, y que por eso Dios hundió este planeta en un diluvio antes de Noé y lo destruyó y los selló y los guardó en el abismo, porque eran unas potestades tan espantosas y ahí las metió en el abismo y ahí están sellados con hielo. Y es tan horrible que ni los demonios se atreven a entrar, a pasar por el abismo, ni los espíritus, ni las almas. Porque si usted se recuerda cuando el rico y Lázaro, el rico le dice a Abraham: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me venga a dar algo de beber, porque esta llama me devora. Y entonces él le dice: no, porque en medio de nosotros hay un abismo, hay una cima con S. No es lo mismo cima con C que cima con S en español, ¿verdad? Hay un abismo que nos separa. Ese abismo es donde habitan esas potestades que les estoy diciendo, que las van a sacar antes de que empiece la tribulación. Capítulo 9 de Apocalipsis. Ok. Inmediatamente después de que pasan estos 150 días, dice la Biblia que Dios da la orden para que 4 ángeles que están junto al río Éufrates, dice la Biblia, el gran río Éufrates, desaten una guerra. Si quieren lo leemos. Está, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 9, versículo, a ver cuál. Vamos a ver, si lo tienen, me dicen, por favor. Léanlo, por favor. Si ¿tú lo tienes, Willy? Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes. No. ¿Donde desatan la guerra? Sí, ese es el 14, el verso 14. Ahí lo tengo en mi iPad. Si lo, sí. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Ok, gracias, hermano. Entonces, note usted, aquí hay algunos elementos muy importantes. Primero, el gran río Éufrates. Le pregunto a usted, ¿dónde está el gran río Éufrates en la actualidad? En el Medio Oriente, pero ¿dónde? En Irak. ¿Dónde tiene posicionado una gran parte de ejército esta potencia? En Irak. Entonces, ahí hay 4 ángeles que están deteniendo la guerra, pero se van a quitar.
Cuando se quiten, y aquí viene otra cuestión bien interesante, hermano. Nosotros tenemos, vamos a ver, le damos vuelta para no borrar esto de aquí, porque después le vamos a... Eso mero. Muy bien, muy bien. Nosotros, gracias hermanos amados, en octubre de este año venimos a ser habitantes de la tierra 7,000 millones de personas en octubre. Hermano, eso está buenísimo. Es un gentiarrajal, ¿va? La tercera parte de esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Pongámosle para ir redondeando, pongámosle 2,500 millones. Lo que dice ahí es que los ángeles fueron desatados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una matanza de 2,500 millones de personas en 3 años y medio. Ahora, esto es muy importante que lo platiquemos, hermano. Algunos incluso se burlan de esto, pero yo quisiera ver qué es lo que van a decir cuando se les venga encima. Solo déjenme hacerle una relación. La Segunda Guerra Mundial tardó 7 años y el total de muertos en la Segunda Guerra Mundial fue 52 millones de personas. Esto en 7 años, y ha sido la masacre más grande que ha habido en la historia de la humanidad reportada. 52 millones de personas. Lo que va a suceder en 3 años y medio no tiene precedentes, son 2,500 millones de personas. Eso es lo primero, porque posteriormente quieren matar a la cuarta parte de lo que quede de esto, restando esto, de esto. Y ese es otro tema que también, porque no me quiero meter mucho en eso, porque si no me voy a desviar del punto central a donde yo lo quiero llevar. Aquí hay muchas cosas que tenemos que ver. Una de ellas es que tenemos que estar conscientes del momento en el que estamos viviendo. Miren pues, aquí sí voy a medio borrar, solo para hacerle ver esto. Y ahorita le empiezo a hablar del árbol de la vida, no se preocupe. Mire pues, de Adán a Abraham se llevaron 2,000 años. De Abraham al Señor Jesús se llevaron 2,000 años. Del Señor Jesús al año 2000, 2,000 años. Total, 6,000 años. En el año 2000, la humanidad tenía 6,000 millones de personas. O sea, usando unas matemáticas sencillas, diríamos que cada 1,000 años se aumentaba la población en 1,000 millones. Es decir, para llegar a tener 1,000 millones de personas, perdone que insista en esto, yo sé que muchos ya lo agarraron, pero yo quiero asegurarme, para llegar a tener 1,000 millones de personas, pasaba ¿cuánto tiempo? 1,000 años. En 1,000 años, 1,000 millones de personas. 2,000 años, 2,000 millones de personas. 3,000 años, 3,000 millones de personas. 4,000 años, 4,000 millones de personas. 5,000 años, 5,000 millones de personas. 6,000 años, 6,000 millones de personas. Ok, se van 1,000 años. Pero después del año 2000,
A octubre del año pasado se aumentó a 7,000. Entonces, lo que antes le tomaba a la humanidad 1,000 años, nos tomó ahora 11 años. Eso va a acabar los recursos del planeta. Las guerras van a ser por agua. El hambre se va a incrementar. Y si a esto le añade usted algunas otras cositas bien temibles. Por ejemplo, para el 2020 se acaba la gasolina, el petróleo, perdón. Entonces, todas las compañías que se dedican a ese tipo de recurso de energía están buscando otras fuentes. Y una de las que han encontrado es el etanol. Para obtener etanol se siembran grandes campos de maíz y de soya. Pero esos campos se hubieran utilizado para darle de comer a la gente. Y se van a utilizar como recursos, como fuente de energía. Entonces, la capacidad que tenía el mundo de producir para darle de comer a la gente se va a disminuir. Y la población se va a aumentar. Esto lo que va a ocasionar es un hambre espantosa, a todo nivel. Y eso lo que va a ocasionar va a ser guerras. Ok, le podemos dar vuelta a eso, porque miro a los hermanos un poco asustados. Hay que quitarle el freno, creo yo, ¿ah? Eso es. Ahí está más ordenada la cosa, ¿ah? Pero más temible. Entonces, lo que le acabo de poner en el otro pizarrón, que los 2.500 millones de personas que van a morir aquí, en el segundo ay. Esa es la tribulación. Esa no es la gran tribulación, esa es la tribulación. Ahora se imaginan cómo va a ser la gran tribulación, va a ser cardíaca. Ahora, el asunto es que aquí hay varios protagonistas. Irak es la antigua Babilonia. Irán es la antigua Persia. Ahí está Rusia, China e Israel. Entonces, hoy en la mañana, mientras estaba revisando yo algunas noticias a nivel mundial, me doy cuenta que ayer un grupo de iraníes llegaron a la embajada británica en Irán y la violentaron. Se entraron, la destruyeron, incluso todo el cuerpo diplomático inglés tuvo que dormir en diferentes embajadas europeas. La respuesta inmediata de Gran Bretaña fue la siguiente: retiró a sus cuerpo diplomático de Irán, se lo lleva para Arabia Saudita y a otros para Dubái, y expulsó a los diplomáticos de Irán que están en Inglaterra. Les dio 48 horas para salir. Noruega, por su parte, que no fue agredida, retiró a su embajador de Irán. Pero lo asombroso de esto es que todo esto se dio como consecuencia de que Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel dijeron que iban a entrar en guerra contra Irán para impedir el desarrollo de las plantas nucleares que tienen y que ellos lleguen a tener bombas nucleares. Israel dijo claramente que si ellos no lo hacían, si no lo hacía el mundo, lo iban a hacer ellos. Pero los analistas políticos mundiales dicen que si eso sucede, empieza la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué razón?
Porque Rusia, que está en el Consejo de Seguridad permanentemente, China, que son los reyes del Oriente, que están permanentemente en el Consejo de Seguridad, se oponen a lo que Inglaterra, Estados Unidos e Israel están proponiendo. Entonces, si ellos invaden, los otros se paran. Pero lo tremendo es que la Biblia dice que lo van a hacer. Por ejemplo, si volvemos a poner el versículo que teníamos, se ha de haber apagado, me imagino yo. Voy a... ¿Sí lo pusimos ya? Hermanos, ¿y por qué me pusieron tanto calor? Eso es lo que dice. ¿Cómo dice? Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. 200 millones de personas. El único ejército que tiene esa cantidad de efectivos de infantería es China. Eso nunca se había dado. Entonces, aquí viene la pregunta del $1.000.000, hermano. Como que ya no se puede llevar la cosa esta, ¿verdad? Ya no se está viendo esto, hermano. ¿O sí? ¿Quién está a cargo del...? Bueno, lo vamos a poner aquí. Ok, ya lo dejé encendido. ¿Para qué? Uy, sí apagaron el giro, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Y cuando salgamos, el friazo allá afuera. Bueno, volvamos al punto. Después de esta brutal y caliente interrupción, ¿en qué estábamos? Ok, entonces lo que yo le estoy diciendo es que ahorita el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo espero y le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que no se dé. Porque si se da, quiere decir que ya estamos en la tribulación. Pero no puede ser, porque yo no pretendo quedarme. Pero no se trata de lo que yo pretenda o no. Entonces la cuestión aquí es la siguiente. Si el segundo ay va a desembocar, eso es lo que yo quería hacerle ver. Si el segundo ay va a desembocar la Tercera Guerra Mundial, que va a matar 2.500 millones de personas, lo estamos viendo tan cerca, que estos tipos peleándose allá en el Oriente Medio y Oriente Lejano, peleándose, y lo estamos viendo tan cerca. Entonces mi pregunta será, ¿cuán cerca estará el primer ay? Que ya medio expliqué que se trata. Y entonces, si el primer ay está cerca, entonces mi pregunta sería, ¿cuán cerca estará el arrebatamiento? Porque la iglesia tiene que volar. A esta altura, según Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, vi un águila con la cola manchada de sangre que volaba hacia el cenit, diciendo, gritando, ay, ay, ay. No, ay, 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 ¿eh? Sino, ay, ay, ay. Por los toques de las trompetas que están por tocar los 3 ángeles que faltaban, es decir, el 5.º ángel, el 6.º ángel y el 7.º ángel. Entonces la iglesia, hermanos amados, y esto es lo que yo tengo que decirle, la iglesia tiene que irse acá. Pero mi pregunta otra vez vuelve a la carga. ¿Qué tan cerca estará el arrebatamiento? Pues
ya me sé todo lo que dice la gente. No, hermano, que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Un momento, eso fue en aquel tiempo, porque el Hijo ahora sí lo sabe. En aquel tiempo el Hijo no lo sabía porque era ungido, pero ahorita el Hijo le devolvieron su majestuosidad, su trono, toda su gloria. Él es Dios, Jesús es Dios, y Él sí lo sabe, porque Dios no puede ignorar cosas. Entonces Él como Dios sí lo sabe. Entonces aquel verso quedó para aquel tiempo. Ese verso sí quedó para aquel tiempo cuando Él lo dijo, bajo la unción. Pero aparte de eso, Él dijo otras cosas bien claras. Él dijo, si no te arrepientes, vendré y no sabrás la hora que vendré sobre ti. En otras palabras, y si sí me arrepiento, sí lo sabré. Pero entonces quiere decir que va a haber un montón de gente dentro de las iglesias que no van a saber la hora que el Señor vino. Nunca se arrepintieron. Arrepentimiento es una palabra metanoia, que quiere decir cambio de manera de pensar. Ya no puedo seguir pensando igual. Entonces, si no cambio mi manera de pensar, no me arrepiento. Si no me arrepiento, no voy a saber cuando el Señor se presente. Entonces, yo he venido para este viaje con propósitos muy claros, específicos, definidos. Porque yo puedo predicar esto desde mi púlpito y lo lanzo por internet. Pero he ido a visitar todos los lugares que Dios me haya permitido, hermano. No con el propósito de viajar, ni de ir a pasear. Aquí mis hermanos saben. Yo vengo, voy a almorzar, estoy en el hotel. A mí no me van a ver en la Sears Tower ahí abriendo la boca. No, yo conozco Nueva York y primero votaron las Torres Gemelas a que yo me subiera en ellas. Y así conozco un montón de lugares, pero no voy a pasear, voy a anunciar. No digo que sea malo pasear, pero mi rollo no es ese, mi llamado no es ese. Algunos tienen llamado de pasear, yo no. Sí, es que yo miro algunos ministros que vienen a Estados Unidos y solo vienen al mall, hermano, y a pasear, y de último, si los invitaron a predicar, de último iban poniéndose el saco, aleluya. Pero yo no vengo, y bueno, y ya estoy criticando, Padre, perdóname, por favor, perdóname. Yo tengo un llamado, y el llamado es a despertar a mi gente. A mi gente. Pero quiere decir que tengo mi gente que está dormida. Sí, es que ese es otro tema. Algunos dicen, no, yo no estoy dormido, pero en la Biblia hay héroes, Giborim, que se durmieron. Jonás se durmió en el barco, Sansón se durmió en las piernas de Dalila, Pedro se durmió en Getsemaní, Elías se durmió bajo el enebro. O sea, se han dormido campeones, pero campeones. No vamos a dormir nosotros. Entonces mi llamado es despertar a los valientes. Joel 3:9. O sea, no despierten a los cobardes. No queremos cobardes despiertos, queremos valientes despiertos. Dale un aplauso al Rey bendito, que eso es lo que queremos. Valientes despiertos, pero quiere decir, Joel 3:9 dice, proclamad esto entre las naciones, convocad a la guerra, despertad a los valientes. Estaban dormidos. Acérquense los soldados, estaban alejados. Si hay un montón de gente que todavía
pretende que uno llegue a acercarlos y les mande una comisión con ancianos. Hermano, por el amor de Dios, venga, mire qué hace el Señor. No, es despertarlos y decir, ustedes acérquense como puedan. ¿Cómo se acercó la mujer de flujo de sangre? Pues acaso el Señor no le mandó una comisión a esa mujer para decirle, ven, te voy a sanar. De ella brotó y dijo, aquí no se puede pasar. Este hombre, ¿cómo hago para hablarle? Se quería meter y todos la tiraban para atrás. Entonces dijo, ya sé. La mayoría que andaban detrás de Jesús, la gran mayoría, eran hombres. Andaban un montón de mujeres también, pero muchos hombres. Entonces Dios nos hizo de determinada manera que el varón naturalmente es más ancho arriba y abajo es como un triángulo así. La mujer es al revés, así. Por eso es que puede dar a luz. No, de veras. Por eso es que sus caderas, diga, si usted mira la anatomía de una mujer es totalmente distinta a la de un hombre. La de un hombre es así, las espaldas así. Aunque estemos bien puliqueados y gorditos, pero es la parte de arriba la que es más ancha. La mujer no. A partir de sus caderas, paran. Aunque ahora ya andan bien fortalecidas, pero ese ya es otro rollo, ¿va? Entonces la mujer, pero gracias hermano. Entonces vino la mujer y dijo, bueno, por arriba no voy a poder pasar. Pero estos tienen canillas tilinques, dijo. Se tiró al suelo y por ahí se pasó, arrastrada. Y decía, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Y eso fue lo que pasó. Entonces, este es el tiempo en que se tienen que acercar, hermanos amados. No esperen que les mandemos una comisión para acercarlos. A las ovejas sí, a los hijos no. A las ovejas el buen pastor las fue a buscar. Pero cuando evolucionan y ya no son solo ovejas, sino que son hijos, ya no los fue a buscar el pastor. Él solito regresó. Estoy hablando de Lucas 15. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Una tarde se le perdió una. Salió a buscarle el pastor, pero la oveja es un animal irracional. Pero el hijo, ese ya pasó por la etapa de oveja y ya es hijo. Aparte de ser hijo de Dios, es hijo ministerial. Si se va, a ese no hay que irlo a buscar. Pero si regresa, no hay que rechazarlo. El padre no salió a buscarlo, sino que cuando vio que venía, entonces lo recibió. Padre, perdón, con mucho gusto, beso, abacho, becho, anillo y todo lo demás. Amén. Bueno, ahí tenemos que hablar muchas cosas más. Y el tiempo es, yo quisiera a veces decir, ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Primero Dios, algún día seré colocho, dijo el whisky, ¿va? Para los hermanos mexicanos, se lo voy a traducir. Algún día seré chino, dijo el chayote. Muy bien. Ahora en inglés y no sé cómo se dice, ¿va? Entonces, si quieren podemos quitar esto, mis amados hermanos. Entonces voy a empezar a predicar. No se preocupen. Yo sé que algunos dicen, hasta ahorita va a empezar ese hermano. Pero ¿por qué vine? Entonces lo que yo necesito es proclamarle a la gente que el Señor viene pronto y que debemos estar preparados.
Pero esto no es fácil. Mi yugo es fácil, dijo el Señor. Pero esto, olvídese, se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos están asistiendo a la universidad aquí en Estados Unidos? Tú, muy bien. ¿Quiénes asistieron a la universidad en su país de origen y se graduaron? ¿De qué te graduaste? Fue bien fácil, ¿verdad que sí? No. ¿Y vos de qué te graduaste? Y fue bien fácil. Tenías que ir una vez al mes a la universidad. ¿Cuánto, hermana, cuánto tenías que ir a la U? ¿De qué horas? O sea que te costaba un cachito, ¿ah? ¿Y tú qué crees? ¿Que es mayor galardón casarse con Cristo o el título que obtuviste? ¿Verdad que sí? Vaya, entonces voy a platicar con ella. Entonces, ¿qué te parece si a ti te costó tanto ese título secular? Ibas todos los días de las 2 a las 8, no vivías ahí. ¿Qué te parece aquellos hermanos que solo vienen a la iglesia como una vez cada 15 días? ¿Será que van a sacar el título? Digo yo, pues, pienso yo. Es que mire. Algunos dicen, pero no por estar ahí. Bueno, algunos que incluso hasta se pusieron más carnales, ya no hablan igual que nosotros, dicen, pero no por estar zampado en la iglesia vas a obtener eso. Sí, es cierto, porque uno puede ser el ratón de iglesia, pero no me diga que por alejarse de la iglesia se va a preparar. Yo ayer le contaba la experiencia de ese muchacho que yo me lo encontré en Los Ángeles, hermano, y me decía, no, yo quiero esto. Y cuando él quiso aprender a jugar billar, llegó, pero hermano, él llegaba de 8 a 8 y se ponía a jugar con los grandes y perdía todo su dinero día tras día, pero en 3 años llegó a ser campeón nacional de billar. Y cuando vino aquí fue campeón de boliche. Y entonces ahora me dice, y ahora quiero lo que ustedes tienen, me dice. Te oigo a ti, te oigo a fulano, oigo a mengano, y ahí voy y quiero eso. Sí, yo digo, sí, hay que tener cuidado. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona? La salvación, eso es aparte. Cristo murió por ti, tú lo recibiste, por la fe te tomaron como amigo de Dios y vas camino al cielo. Pero los galardones, mi estimado hermano, no es de que voy a llegar una vez allá cada cuando y a ver qué pasa. Y no, señor, así no es la cosa. Tiene que haber un anhelo, un deseo intenso por estas cosas, hombre. Tienes que sembrar en eso. Si cuando uno se enamora, hermano, yo me recuerdo cuando yo estaba enamorando a mi esposa. Ay, hermano, yo no tenía carro, ya vivía en el kilómetro 14 carretera hacia occidente, y yo vivía kilómetro 6 carretera a oriente, eran 20 kilómetros. Y noche tras noche me dejaban los autobuses, dejaban de pasar los autobuses. El último ruletero que pasaba y hasta el nombre le sabía, Don Juanito se llamaba el dueño del ruletero, y pasaba a las 11:15 de la noche. Y habían veces que yo llegaba a las 11:20 y ya se había ido el mentado Juan. Y tenía que volar pata desde donde estaba, pasarme el puente Belicia, y hasta llegar a la colonia donde yo vivía. Y en la noche siguiente, otra vez ahí estaba. Pero hay gente que toma muy light esto, hermano. Yo creo que debe ser una prioridad. Bueno, pero no dejemos eso, dejemos estar molestando a todos los hermanos. Y sigamos.
Mire, yo tengo la dicha de que yo pastoreo una iglesia, hermano, que nuestros cultos de domingo empiezan a las 8 de la mañana y a las 6:30 están ahí haciendo cola para agarrar los mejores lugares. Tenía una hermanita, que tal vez tú la conociste, la hermanita Tinita. Ella llegaba antes que todos y con una mantilla amarraba las sillas así. Y yo no sabía que la bandida vendía los lugares. Mejor ni debería de dar estas ideas, ¿verdad? Vendía los lugares la hermana Tinita. Yo miraba, de gente que yo sabía que se levantaba tarde y de repente la miraba en la segunda fila, decía, ¿y estos cómo harán? Sobornaban a Tinita. Tremendos, hermano. Pero los servidores, hermano, los servidores están mucho tiempo antes que el pueblo que está haciendo cola. Yo a veces duermo en la iglesia. Cuando me toca una actividad muy temprano al día siguiente, duermo en la iglesia. Me despiertan los servidores con sus oraciones. Yo me levanto. Estaban orando. Son cardíacos, hermano. Y hay actividades que las tenemos que hacer fuera de la iglesia porque no cabemos, alquilamos lugares y nos vamos a otro sitio. Y entonces cuando se termina el culto, están los servidores. Sí, pase, ve, dale, y envía, ve para aquí, que para allá, dale. Y cada carro lo paran. No va ningún servidor escondido aquí, va, porque algunos se escapan, ¿va? Dicen, no, aquí todos hasta que embroquemos las ollas. Si van a servir. Pero hay cuates que quieren servir, pero solo usar la plaquita y el uniforme. Pero a la hora de rajar ocote, no se mira por dónde. Bueno, sigamos. Entonces, Dios santo, ayer platicamos de que esto era imposible. Miren, hermanos, sinceramente esto es imposible. Así por nuestra propia fuerza es imposible. Pero si tenemos una ayudadita del cielo, entonces ya la hicimos. Digamos, si a usted se le aparece el Señor, que se le aparezca un ángel a usted, usted viene como loco a la iglesia y empieza, hermano pastor, yo vi un ángel, pero Ángel Godínez. No, hermano, un ángel, uno de esos, era un hombrón. Ya no quiere salir del templo y quiere más. Porque como ya probó el buen vino, ya no quiere el farolazo. Quiere más, y yo quiero más. Tuve una experiencia y el Señor, vi al Señor, vi ángeles, el Señor me habló. Tuve una experiencia directa para mi corazón. Yo quiero más de eso, quiero más. Fanáticos locos, aleluya, pandereta. Pero por algo. ¿O no? Porque algunos cuates son fanáticos de equipos de fútbol, de básquetbol y todo, y se decepcionan. Ahí andan todos tristes cuando los golean. Chupan cuando ganan y chupan cuando pierden, ¿verdad? Entonces ayer yo estuve explicando que esto es imposible. Esto es imposible si no nos ayuda Dios. Entonces ayer lo que dijimos fue lo siguiente, así brevemente, para los que no vinieron se los voy a resumir en un minuto. Lo que dijimos es que el primer Adán tenía a su esposa, que era la primera Eva. El postrer Adán, que es Cristo, tiene a su esposa, que es la postrer Eva, que es la iglesia. El primer Adán, o mejor dicho, la primera Eva, esposa del primer Adán, empezó a dar hijos en Génesis 3:20. Y a esos hijos que empezó a dar a luz dentro del paraíso les llamaron los vivientes.
Cuando pecaron y los echaron del paraíso, en el Génesis capítulo 4, versículo 1, empezó a tener hijos, pero ahora ya no eran vivientes, ahora eran hombres. Entonces, en este tiempo, Eva, la postrer Eva, está dando a luz hijos, pero fuera del paraíso. Entonces las iglesias están llenas de humanos, de hombres y mujeres, pero no de vivientes. Y la Biblia declara que hay 4 jerarquías en la humanidad. La primera es, en el libro de Daniel se dice, la primera es hombre. La segunda, el segundo escalafón para ir ascendiendo es viviente. El tercer escalafón es santo y el último es vigilante. Eso es glorioso porque hacia donde vamos es a ser vigilantes primero Dios. Ese es otro tema lindo, ¿verdad? Pero no me quiero desviar, quiero focalizarme, porque si no empiezo a hablar de todas cosas y no me entienden nada. Bueno, algunos sí porque han seguido la pista, pero volvamos al punto. Entonces lo que necesitamos es meter a Eva, la postrer Eva, la iglesia, en el paraíso. Entonces los hijos que salgan de esas iglesias van a ser vivientes. Entonces para meterlas en el paraíso tenemos que recuperar el paraíso. Y para recuperar el paraíso lo primero que tenemos que recuperar es el árbol de la vida. Entonces ayer empezamos a ver que el árbol de la vida, ¿qué era? Sabiduría. Así decía la Biblia, que la sabiduría era árbol de vida. Entonces ayer empezamos a ministrar eso, ¿no? Y yo le puedo asegurar que cayó sobre nosotros un poco más de sabiduría, porque la sabiduría es interminable. Es interminable. Entonces ahora yo quisiera continuar con ese tema brevemente. Vamos a ver. Me voy a ir hasta aquí. ¿Salió ahí? No. Está en blanco. ¿Seguro? Desconecto y vuelvo a conectar. Reinicio, ¿ah? ¿Hoy sí? ¿Cómo de que no? Tiene que ser. Bueno, ahí va a salir algún día. Proverbios capítulo 15. ¿Ya salió? 15:4. La lengua benigna es árbol de vida. Pero espéreme, de una vez le voy a poner todas las versiones que encontré y después hablamos de ellas. La lengua sana es árbol de vida, según la versión antigua. Versión Jerusalén, la lengua mansa es árbol de vida. Reina Valera del año 95, la lengua apacible es árbol de vida. Versión Dios habla hoy, la lengua amable es árbol de vida. La Biblia Félix Torres Amat, la lengua pacífica es árbol de vida. Nueva versión internacional, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La Biblia Nuevo Mundo, la calma de la lengua es árbol de vida. Vamos a ver. Les voy a poner todos juntos. Ok, lo voy a dejar ahí. Ahí. Entonces, mire, hermano, queremos el árbol de la vida, ¿ah? En la iglesia y en nuestra casa. ¿Dónde la vas a encontrar? En la lengua. Entonces,
dime cómo hablas y te voy a decir cómo está tu árbol de la vida. ¿Acaso no dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte? Mira ese versículo que el de, vamos a ver, el de la Biblia antigua, la sana lengua, la lengua sana. ¿A cuánto les gusta comer chicharrones? Carnitas, con tortillitas así recién salidas del comal, ¿verdad? Y un chile así partido a la mitad que le sacan todas las semillas y le echan limón y sal. Y aquí está la carnita con aguacate y aquí el chile. A mí así me enseñaron allá en México, en un lugar que se llama Salamanca, a comer esas carnitas. Así que no me echen la culpa a mí. Son costumbres traídas de antaño. Ahora, hay un problema con comer cochinillo. Y es la sarna. ¿Sí o no? La cisticercosis. Y un montón de cosas, ¿verdad? Así que sabroso pero peligroso. Yo no sé por qué todo lo sabroso es peligroso. Bueno, pero vamos al punto. ¿Sabe cómo hacen en mi país para chequear cuando un cochito le decimos nosotros, ¿verdad? Un marranito, está malo de sarna? ¿No sabe? Le abren el hocico y le levantan la lengua. Y en la lengua aparecen unas chibolitas. Ese tiene sarna. Ese tiene sarna. Entonces, cuando usted oye a un hermano cuando usted oye a un hermano, no sé si me voy a entender con esta parábola. Cuando usted oye lo que un hermano habla y solo está hablando quejas, murmuraciones, mentiras, chismes, tiene chibolitas debajo de la lengua. Entonces, claro, entonces, por favor no se lo coma. Bueno, ahí buena pregunta vos. Ahorita ¿cómo se le quede? Hay que quitarle la lengua. No. Ahorita voy. Esa es una buena pregunta, hermano. Porque hay que sanar esa lengua. Digamos, en el caso del animalito que estamos diciendo, está inservible. Pero ese es un ejemplo que yo estoy poniendo. En el caso nuestro, por eso dice la sana lengua. Eso quiere decir que puede haber una administración de tal manera sobre nuestras palabras, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y por eso te digo, la pregunta es buena, aunque es un tema aparte. La Biblia dice claramente que la lengua, la boca, está íntimamente ligada con el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que ir al corazón. Dice la Biblia, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de ella, porque del corazón salen los adulterios, las mentiras, y empieza a decir una serie de cosas. Entonces lo que hay que ir es hasta el corazón. ¿Cómo se llega hasta el corazón? Solo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios puede llegar. Por eso el versículo que mencionaba Willy al principio, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y dice que penetra cuerpo, cuando dice huesos, tuétanos, pero después dice llega a discernir la frontera entre el alma y el espíritu. Entonces la palabra se mete hasta lo profundo y entonces uno empieza se le cambia el rollo a uno, hermano. Pero debe de ser un ejercicio en el cual nosotros también tengamos que comprender que estamos actuando mal. Entonces, no, esto que estoy diciendo es mentira. No puede ser, Señor, ayúdame por favor a no decir mentiras. Y entonces la llenura del Espíritu Santo empieza a sacar todo aquello.
y lo empieza a echar, y a echar, y a echar, y a echar, y a echar. Sin embargo, sí se ve mucha gente, hermano, que de veras que con la lengua pela una piña. Y de una vez la rodajea, ¿va? Y dijo un hermano que oyó que yo dije esto. Yo conozco uno, dijo, que lo que pela es un coco, dijo. Imagínense pelar un coco, hermano, y dejárselo. Y todavía con la lengua presentárselo así. Hermano, la Biblia lo dice, eso no lo digo yo. La Biblia dice en el libro de Santiago que la lengua es un pequeño fuego que lo inflama el infierno y que entonces puede iniciar un gran incendio. Nosotros tenemos que ver qué es lo que hablamos, cómo lo hablamos. Por eso dice la Biblia, manzanas de oro con figuras de plata son las palabras dichas cuando convienen. Y dice una versión, y la otra versión dice como conviene. Debemos Padre bendito, nos ayude el Señor, hermano. Por favor, ayúdanos. Porque nosotros, hermano, miren, nosotros los predicadores somos de los que más hablamos. Entonces nosotros tenemos más oportunidad de pecar. A mí eso me da temor, hermano. Imagínense yo predico 4 veces el día domingo. Y cada predicación tarda más o menos 1 hora. Hablo 4 horas seguidas. ¿Qué oportunidad tengo de usar mi lengua mal? Bastante. Entonces yo le pido, papito lindo, por favor, dame la unción, sabiduría, palabra, porque si no yo voy a empezar a decir cosas, tal vez a insultar gente. Y hermano, y eso daña mucho. Yo me recuerdo esa vez, yo creo que se los conté a ustedes, pero si no se los conté, se los cuento, y si se los conté también. Pero yo estaba una vez adorando al Señor y estaban por darme el tiempo, y vi a un tipo que estaba debajo del mezanín y hasta el fondo, con un sombrero dentro de la iglesia. A mí me molestó, porque a mí me enseñaron que nosotros los varones, cuando entrábamos en una casa y llevábamos gorra, nos quitábamos la gorra. Así me enseñaron, así mis viejitos, ¿verdad? Por respeto, ¿verdad? Y yo incluso, hermano, a veces me encuentro con gente que cuando les voy a hablar de Dios y ni me conocen, y se descubren, y les voy a hablar de Dios y se descubren y no son cristianos. Entonces me molestó ahí. Entonces le dije a un servidor, mira, el señor que está hasta allá, que tiene sombrero, decirle que esté en la iglesia, que por favor se quite sombrero. No está bien y fue y se lo dijo y se lo quitó. Me aplaqué un poco y entonces volteo a ver de este lado, hermano. Y había un hombre con un sombrero, con un pañuelo amarrado, rojo con chibolas blancas. Entonces y ya aquel me había enchinchado, y entonces dije yo, y ya me habían dado el micrófono. Y yo dije, yo le voy a pasar el tráiler a este para que aprenda. Pero el Espíritu no me dejó. Y seguí predicando. Al final me dijo, ¿le quieren hablar? ¿Quién? El del gorro, el de la pañuelo de chibolas blancas. Y bueno, tal vez el Señor me lo manda para que se lo diga personalmente. Y entonces llegó, hermano, Dios lo bendiga. Amén, le dije, que Dios me bendiga. Mire, me dijo, a mí el Señor me sanó. Yo tenía un tumor en la cabeza, y oyendo la palabra y oyéndolo a usted por la radio, el Señor me sanó. Pero me quedó una gran cicatriz y todavía no me sale pelo, y me quedó una gran cicatriz aquí, y por eso es que ando con este pañuelo, pero yo solo venía a bendecirlo.
Imagínense que yo desde el púlpito, hermano, el Espíritu Santo tuvo misericordia, no de él, no de él, de mí, de mí, de mí. Sí, sí. Va, mire, le voy a poner otro ejemplo. La hijita de un pastor amado, uno de mis pastores. Yo amo mucho a todos los pastores que cubro, de veras, hermanos, los cubro y los amo muchísimo, pero uno se identifica con sus familias también. Entonces la hijita de uno de mis pastores, perdón que diga mis pastores, yo sé que es del Señor, pero yo soy de ellos, así que bueno. Entonces la hijita de uno de ellos, con su pelo lindo, hermano, hasta acá. Y yo la conozco desde que era una bebita, desde que nació. Se cuidó su pelo y toda la cuestión, y su pelo precioso. Un día yo llego a la iglesia a visitar y la muchachita con su pelo bien cortito, pero cortito, bonita, bien bonita, bien cortado y todo, pero se voló todo el pelo. Y yo me mordí la lengua y no dije nada. Es más, el Señor me puso una palabra para ella. Le dije, qué linda te miras, te cambiaste de look, qué linda. O sea, el legalista diciéndole que bueno, porque es que yo me quedé callado, no dije nada, ni le pregunté al pastor ni nada. Sergio, callado tenés buen pegue. Pasó el tiempo, apareció mi esposa por ahí y me llega a contar. ¿Sabes lo que hizo la? Sí, le digo, no, déjame que te cuente. A su hermanita, a una, no su hermanita, sino que a una su sobrinita le dio cáncer, leucemia. El Señor la sanó, gracias a Dios, a la niña, a la muchachita. Pero ella estuvo yendo al hospital, a verla. Y entonces miraban niñitas que le habían hecho la quimioterapia, estaban sin pelo. Entonces se cortó el pelo para donarlo, para que le hicieran a las niñas pelucas, o yo no sé, pero para donarlo. ¿Qué tal que algún lengüetrapo, no yo, gracias a Dios, se pone a criticar y a decir, ah, ya vieron, el pelo largo tenía y ahora anda puro hombre, miren pero ¿por qué no nos callamos? ¿Por qué nos vamos a poner a criticar? Mejor miremos para adentro. ¿No cree que sería mejor? Y yo le di gracias a Dios de no haber hablado. Mejor me quedo callado. A veces no me aguanto, pero de plano que cuando no me aguanto, yo le digo, Señor, por favor, ayúdame. Porque yo sí le llamo a la lengua, le llamo el termómetro de la perfección. Así le llamo yo. Entonces pregunto, ¿cómo está tu lengua? A algunos les aseguro que se la pueden examinar sacándosela. Pero mire esa, aleluya, la lengua benigna es árbol de vida. Lindo, ¿verdad? Pero mire el que sigue en la Biblia, Jerusalén, segunda edición, la lengua mansa es árbol de vida. Eso, ¿qué le va a entender a usted? La lengua mansa. Mire, ¿sabe cómo sería una lengua mansa? Dice la Biblia. La respuesta blanda apacigua la ira. Entonces, ¿cómo es una lengua mansa? Cuando le están alegando y la palabra que le dice, no, pero mire, pero cálmese, no, mire. Mi esposa me contaba su experiencia que tuvo en las votaciones. Nosotros acabamos de tener votaciones allá en Guate, y entonces fueron 2 vueltas. En la primera vuelta yo no estaba, yo andaba por España, creo, y entonces no pude votar.
gracias a Dios. Pues en la segunda sí tuve que votar, pero gracias a Dios. Y entonces mi esposa me contó que ella se sentía un poco mal físicamente, y entonces había una fila para los que se sentían de esa manera. Entonces ella se comunicó con la persona y dijo: ah, sí, venga por acá, pase por acá. Así como aquellas señoras que en el aeropuerto las llevan con sillas de ruedas, ahí uno se pone bien bravo. Si yo la vi caminando a esta vieja y ahora anda ahí sentada en la silla de ruedas. Entonces, cuando a ella la pasaron, empezó a alegar una señora: sí, que nosotros también tenemos que hacerlo. Sí, que como las miran ahí bien planchadas, ¿verdad? Las pasan antes. Aquí todos somos ciudadanos. Y entonces les llegaban a decir: no, es que fíjese que no sé qué, que a mí también me duele. Bah. Entonces mi mujer iba a empezar a alegar también, para decir: no, mire señora, para alegar sus derechos, ¿verdad? Y me dice: y mira, sentí literalmente una mano que se me posó sobre mi hombro y me calmó. Y yo volteé a ver y no había nadie, y me sentí con tanta paz. Y no le dije nada, solo la bendije y pasé a votar. Entonces digo yo, tener lengua mansa tiene que ser un milagro. Porque nosotros, hermano, usted nunca ha visto alegar a dos personas así. Hay algunas nacionalidades, hermano, que hasta cuando están platicando parece que están alegando, ¿ah? Bueno, yo no sé si habrán algunos aquí, pero yo he visto a veces cubanos, hermano, que están hablando: pero ¿qué te pasa, dinero? Pero chico, pero ¿qué no? Y uno dice: pero ¿qué pasó? ¿Qué calma? No. Pero realmente yo, en el nombre de Jesús, le pido a mi Dios para ustedes y para mí esa lengua con mansedumbre. ¿Cuánto le reciben? Si usted lo logra, en su casa va a tener plantado el árbol de la vida, aún para hablarle a sus hijos. Porque, hermano, hay gente que en la iglesia habla bien bonito, pero en la casa, hasta el chucho le tiembla. No, de veras, hermano, yo conozco hermanos que el perro solo oye las llaves y como por el olor, y se meten debajo de la cama. Bueno, sigamos. No, miremos aquí. Miremos aquí. La lengua amable. La lengua que brinda consuelo. Es árbol de vida. La calma de la lengua apacible. O sea que decirle una palabra amable a la gente, eso tiene que provenir del Espíritu Santo. Y claro que también tiene que tener sentido común. Mire, por ejemplo, a nosotros los hombres tal vez sí nos interesa, pero no tanto como a las mujeres, lo estético. Pero a las mujeres les interesa un poco más que a nosotros. Entonces, ¿cómo? Solo miran a la hermana. A la hermana está gorda. La hermana no dice nada porque tiene lengua apacible, pero por dentro está diciendo: gorda estará su abuela. A ver, hermanas, disculpen, ¿a usted les gusta que les digan que están gordas? Y cuando alguien les dice: ay, hermana, la última vez que la vi, pues como que adelgazó, ¿verdad? De veras, hermano, you make my day. Una palabra amable. Una palabra amable. ¿Qué le puede decir? Vamos a ver, piense una palabra amable para la persona que está a la par suya. A ver si tiene árbol de vida usted. Voltea a verlo y solo
Piense, todavía no le diga. Solo piense. Ya pensó, va, dígale una palabra amable, pues. Digamos, ella le podría decir, aquí las estoy oyendo yo. Qué bien danzaste, le está diciendo. Ahí me enseñaste ese paso. A ti te sale bien, en cambio yo me tropiezo. Y la otra le da una palabra amable. No, si a ti te salió bien, te tropezaste. ¿A qué horas? No me di cuenta. Las palabras amables y no amables se pueden dar incluso sin decir palabras. Ahí arriba tal vez están los músicos, ¿verdad? Y uno de todos desentona y todos los demás. Esa ya no fue una palabra amable. Pero yo me recuerdo, a mí me tocaba dirigir cultos, pero solo lo hacía a capela, porque en ese tiempo nada de que no, sino que todos empezaron. Yo tengo un amigo que me ama. Tú tienes un amigo. Y mientras se venía el otro coro, ellos tienen un amigo que los ama. Entonces un día fuimos a un culto y ahí sí habían instrumentos y hermanos de la iglesia que dirigían en la iglesia en donde yo asistía llegaron. Y yo me sentía todo mal y empecé a dirigir y a dirigir y a dirigir. Y de repente empecé a cantar un himno y yo me di cuenta que no le iba a dar la nota. Y el hermano que está en el teclado se dio cuenta que no iba a llegar a la nota. O sea, ¿qué hizo? Le subió el volumen a su teclado y me apagó mi voz. Cuando ya yo, él entró, nadie se dio cuenta, solo él y yo. Y Diosito, porque hermano, él me dio una palabra amable, como que dice, no tengas pena. Palabras amables, árbol de vida, te levantan. Digamos, el hermano Willy sale a predicar a una iglesia y deja a un anciano, a un hermano para predicar. Cuando se baja el hermano, sí le hace falta a usted un poco. Qué palabra más amable, ¿va? En vez de llegar y decirle, ala hermano, qué bonito, mire eso que dijo de tal cosa y tal. No, hermano, metí las extremidades, es que era mi primera vez que yo predicaba. No, hombre, olvídese, mire eso que dijo de fulano. Ah, qué bonito ese rema. ¿Dónde lo oyó? Ay, el otro se siente, de veras, hermano. Oh, sí, qué lindo que predica usted, hermano. No se vaya a hinchar, oye, pero está bonito lo que dice. Palabras amables. Hermanos, si entre nosotros, mire, allá afuera, todos allá afuera están peleando y todos se ponen cascarita, todos se ponen tropiezos, todos son agresivos y hostiles. Venimos aquí a la iglesia y sigue la parranda. No, aquí tiene que cambiar. Una palabra amable. Qué bien le queda ese color, hermanos. Lo distinguen desde un avión. Aleluya. Bueno, entonces mire pues, mire, rapidito, así rapidito. Vamos a ver. ¿Cuántos quieren árbol de vida? Necesitamos el árbol de vida porque entonces nos volvemos al paraíso, el paraíso nos volvemos vivientes y los vivientes se van y no se quedan para cuando está en la Tercera Guerra Mundial. Porque viene. Vaya hoy a analizar, oiga las noticias hoy. O léalas. A mí me da un poco de como pereza oír noticias en inglés, hermano, porque entiendo, sí entiendo, pero
Y en español no me gusta cómo las dan, no es que sea discriminador, pero no me gusta cómo, entonces mejor me voy a leer. Y ahí en la lectura uno dice, wow, la cosa está seria, hermano, bien seria. Pero gracias a Dios que ya nos vamos. Mire, aquí entre nos, ¿le gustaría irse hoy en la noche? De veras. ¿Y está preparado? Ahí esos amenes, ¿qué pasó? Bueno, ahí le voy a explicar, el otro culto le voy a explicar cómo nos preparamos. Sí, es que lo que pasa es que ese es otro tema, pero está íntimamente ligado. Aquí lo primero que tengo que hacer es asustarlo. Amablemente, ¿eh? Bueno, le voy a leer uno, ya lo vamos a ver quién. Este es el que quiero leerle, Apocalipsis 22:2. No, este no es 22:14. Para medio explicar, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Entonces paro yo aquí. Esto significa que tenemos que lavar nuestras vestiduras, si no, no tenemos acceso al árbol. Alguien con ropas sucias, manchadas, lo siento mucho, pero no va a poder entrar al árbol de la vida. El árbol de la vida ya está en Cristo Jesús y en todas estas virtudes que estamos diciendo. Pero si tú analizas tus ropas, tú sabrás si las tienes manchadas o no. Más las hermanas, más que los hermanos, utilizan ropa blanca de vez en cuando. Digamos nosotros, pues camisas, ¿verdad? Pero las hermanas se ponen vestidos blancos, pantalones blancos, blusas. Cuesta mantenerlo blanco, hermano, ¿o no? Yo a veces me voy a sentar a comer, lo primero que hago es me quito la corbata. En algunos lugares me ponen babero porque peor si uno va a comer espaguetis, hermano. Y ahí en lo que le está haciendo así al espagueti, ¡plum!, hay un rebelde, ¿va?, que iba lleno de salsa y ¡pau!, y cabal la corbata, y una corbata, mandarla a la lavandería y ya se echó a perder. ¿Cómo es de fácil mancharse, hermano? Yo allá miro cuando está lloviendo. Mire qué interesante cómo es la gente allá en Guatemala, allá. Mire, cuando está lloviendo, todos son bien pilas. Y las señoras se paran en la banqueta y vienen un carro y se hacen para atrás, así como que estuvieran toreando, hermano. Porque son unos bandidos, algunos pasan en unos charcos, se cruzan la calle así, cuando no está lloviendo. Porque allá no es como aquí, ¿va?, que aquí paran los autos. Allá tiene que ponerse las pilas o se lo echan. Y todo el mundo lo sabe, hermano, hasta los perros de la calle paran en el anillo periférico, se atraviesan y paran allá y otra vez. Pero se escapa una mascota. Ay, Dios, hermano, esa no está acostumbrada a andar en la calle, pasa como que sin nadie. Pues, alfombra. La gente de por sí quiere mantener sus vestiduras limpias. En lo espiritual así deberíamos de ser. ¿Por qué me voy a manchar? ¿Por qué me voy a manchar participando en cosas que no son correctas? ¿Para qué? ¿Sabe dónde se van a limpiar esas vestiduras? A la gran tribulación. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Pues a ver,
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En la gran tribulación, ¿por qué no lavarla ahorita, hermano? Mira, si tú sabes que tienes algún pecado escondido, no le des muchas vueltas al asunto, no te justifiques. No, es que de plano que es por generaciones, mi abuelo era bien bandido y me lo trasladó. No, está bien, su abuelo así era, pero usted también. Entonces mejor sería llegar y decir: mire, pastor, ore y écheme fuera todos estos demonios, si son demonios, y si no, yo me voy a enmendar de alguna manera, pero yo no quiero seguir así. Amén. Póngase de pie, lo voy a bendecir. Ahora ya aprendí más o menos cómo hacer para que no me digan ¡no! Luego lo voy a bendecir, ya no me puede decir ¡no! Aprendo rápido. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Y si está enviando esta advertencia, esta palabra, es porque te ama con todo su bendito, glorioso y santo corazón. Dios es bueno. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por ser tan bondadoso con nosotros. Señor, realmente necesitamos estar despiertos, velando espiritualmente para el momento, para la hora necesario. Necesitamos ser también canales, herramientas para advertirle a otros de las cosas tan importantes que habrán de venir sobre la tierra, Señor, tanto del lado espiritual positivo como de las cosas negativas, para que el mundo se aperciba. En el nombre de Jesús yo te ruego que nos auxilies. Danos tu palabra, danos tu poder, danos tu experiencia, Señor. Manifiéstate a nosotros en medio de visiones, de sueños, de profecía, de tu palabra. En el nombre poderosísimo de Jesucristo, te ruego que tú lo hagas, Señor. Bendícenos, bendícenos, ayúdanos a crecer, y aquellas manchas que se han pegado a nuestras vestiduras, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Sabemos que por tu sangre puede ser limpiada nuestra vestidura, y te pedimos, Señor, respetuosamente, que tú nos ayudes para que sean limpias, completamente limpias nuestras vestiduras, y de esa manera podamos honrarte y esperarte. Padre bendito, permite que la lengua nuestra sea ministrada de tal manera que sea una lengua de justicia, un fruto apacible, unas palabras amables, Señor. Lo que hemos entendido hoy, danos el árbol de la vida para que venga el paraíso de nuevo sobre nosotros, y como consecuencia puedan haber, Padre bendito, vivientes. Por favor, en el nombre de Jesús, ten piedad. Nosotros no lo podremos hacer por nosotros mismos, y estamos confiando plenamente en la gracia que tú dijiste que habrías de derramar en el tiempo final. Aquí estamos, papadito lindo, por favor, ten piedad de nosotros, ayúdanos, prepáranos. En cuanto a nosotros, los que predicamos tu palabra, permite que seamos perfeccionados de tal manera que no lleguemos a ser heraldos descalificados, sino al contrario. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo sé que algunos genéticamente son mansos, Señor, traen más facilidad para eso, pero vemos algunos, Señor, que necesitamos una doble porción de tu Santo Espíritu para ser llenos de tal manera que podamos controlarnos a nosotros mismos por tu Espíritu. Por tu Espíritu, yo solicito hoy que venga ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio de una manera portentosa
poderosa sobre mi vida, sobre la vida de aquellos que tengo al alcance de mi voz. Yo vengo proclamando una palabra apostólica sobre este lugar, una bendición apostólica sobre este lugar, sobre las familias. ¡Ey! En el nombre de Cana. En el nombre de Jesús. Ten piedad.